Un gerente racista despide a un empleado negro sin saber que es el hijo del director ejecutivo. La oficina estaba en silencio. El olor a café flotaba en el aire. Todos habían dejado de hablar cuando se abrió la puerta de la oficina del gerente. Un hombre salió con la cara roja y temblando de ira. Su traje era demasiado ajustado y tenía los puños apretados mientras pasaba junto a los empleados sentados en sus escritorios. Todos observaban sus rostros llenos de confusión, pero nadie se atrevía a hablar. La voz del gerente resonó en sus mentes. «Estás despedido. Sal de mi vista ahora». El empleado, un hombre negro llamado David, se quedó congelado en la puerta con la boca abierta por la sorpresa. Sus ojos estaban muy abiertos. Una tormenta de emociones se remolinaba en su interior. ¿Cómo podía estar pasando esto? Las palabras flotaban en el aire como un peso insoportable, pero David no era un empleado común. Era el hijo del director ejecutivo, un hombre que había construido esta empresa desde cero. Este director ejecutivo, conocido por su actitud tranquila y serena, siempre había fomentado la igualdad, el respeto y el trabajo duro. El gerente no tenía idea de quién era David. Lo único que vio fue el color de la piel de David. David siempre había mantenido su identidad en secreto. Prefería trabajar por su cuenta. Lejos de los privilegios de ser el hijo del director ejecutivo, su trabajo se hacía más fácil y le gustaba demostrar su valía. Pero hoy todo había cambiado. El gerente, un hombre llamado señor Thompson, había cruzado una línea. David no lo iba a dejar pasar. Se volvió para encarar al señor Thompson. Su ira aumentaba como un fuego. «Creo que has cometido un gran error», dijo David en voz baja pero firme. El gerente parpadeó. «Sorpresa. ¿Un error?», preguntó. Su tono goteaba incredulidad. «¿Qué vas a hacer al respecto?» «Nada». David metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Tenía un mensaje para el gerente. «No soy un empleado cualquiera. Soy el hijo del director ejecutivo». La cara del gerente se drenó de color cuando se le cayó la mandíbula. Miró alrededor de la oficina. Sus ojos se movían nerviosamente. Los empleados estaban mirando, susurrando entre ellos. Algunos de ellos ya habían adivinado quién era David, pero el gerente no tenía idea. David dio un paso adelante. Sus ojos se fijaron en el señor Thompson. La tensión en la habitación era palpable. Nadie sabía qué iba a pasar a continuación. «¿Quieres retirar tus palabras?», preguntó David con voz tranquila pero llena de autoridad. El gerente abrió la boca para hablar, pero no salen palabras. Su mente está acelerada, tratando de procesar la situación. David puede ver el pánico en sus ojos. El hombre se está dando cuenta de la magnitud de su error. Pero ya es demasiado tarde. David le envía un mensaje de texto rápido a su padre. No pasa mucho tiempo antes de que su teléfono vibre con una respuesta. El corazón de David late con fuerza cuando lee el mensaje. «Estoy en camino». Sonríe sabiendo que su padre se encargará del resto. El gerente está a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones y David se asegurará de eso. Pero justo cuando está a punto de salir de la oficina, la puerta se abre de nuevo. Esta vez es el propio CEO. Su figura alta llena la puerta. Toda la oficina se detiene como si el tiempo se hubiera congelado. Todos saben lo que está a punto de suceder. El padre de David entra en la habitación. Su mirada se fija en el señor Thompson. El rostro del gerente se pone pálido cuando mira al CEO, dándose cuenta de la verdad. Por fin, antes de que alguien pueda decir una palabra, el colega habla. Su voz es fría y autoritaria. «Estás despedido». David observa cómo las rodillas del gerente se doblan. Su rostro se retuerce con incredulidad. Se acabó. No hay vuelta atrás. David se quedó quieto, pero incluso cuando el gerente intentó protestar, el director ejecutivo permaneció firme. Sus ojos nunca dejaron al hombre que había faltado al respeto a su hijo. La oficina estaba en silencio nuevamente, excepto por el sonido de la voz suplicante del gerente, que se hacía más débil con cada palabra. David sintió una mezcla de emociones, ira, satisfacción y una extraña sensación de justicia, pero en el fondo sabía que este no era el final. Había más por venir, más por descubrir y más por ser revelado. Lo que había sucedido hoy era solo el comienzo. La caída del gerente era inevitable, pero la historia estaba lejos de terminar. David se dio la vuelta y se alejó. Sus pasos decididos. El hijo del director ejecutivo había hablado roto y ahora las consecuencias se desarrollarían. David se sentó en su auto mirando el edificio de oficinas. Todavía podía escuchar la voz del gerente en su cabeza. Todavía veía la incredulidad en sus ojos. El mundo afuera parecía tan tranquilo, tan normal, pero por dentro todo había cambiado cuando salió.
Del estacionamiento su teléfono vibró, era un mensaje de su padre: nos vemos en la oficina mañana, tenemos que hablar. El corazón de David dio un vuelco, no tenía idea de lo que su padre quería discutir, pero sabía que no sería solo sobre el despido, había algo más grande, algo más serio detrás de todo. Aparcó su coche delante de su edificio de apartamentos y se quedó mirando el texto unos momentos más. Su mente se aceleró con preguntas, pero por ahora solo había una cosa de la que estaba seguro: las acciones del gerente habían puesto algo en movimiento, y David no iba a dejar que se detuviera. Mañana sería el día en que todo saliera a la luz. El sol apenas había salido, y las calles de fuera todavía estaban tranquilas cuando David se dirigió a la oficina. Al día siguiente, la neblina de la madrugada parecía coincidir con la incertidumbre que sentía por dentro cuando aparcó su coche y salió. Su mente se aceleró, pensamientos del despido y la conversación que seguramente seguiría arremolinándose en su cabeza. No había tenido noticias de su padre desde la noche anterior, y la anticipación lo ponía ansioso. El edificio se erguía alto frente a sus ventanas de cristal, reflejaban el resplandor naranja de la luz de la mañana. Era una vista familiar, pero hoy se sentía diferente. Había un peso en el aire, algo que David no podía precisar. Miró hacia la entrada, viendo a los guardias de seguridad en sus puestos. Asintieron cortésmente, pero la mente de David estaba en otra parte mientras pasaba por ellos y atravesaba las puertas giratorias. Había llegado lejos en el vestíbulo cuando vio a su padre. El CEO, alto e imponente como siempre, estaba cerca del ascensor hablando con uno de los gerentes superiores. David dudó por un momento y luego se acercó a papá. David llamó suavemente y su padre giró. Su rostro se iluminó cuando lo vio. David, el CEO dijo con una cálida sonrisa. Pero David podía sentir la tensión en su voz. No era el tono tranquilo habitual que estaba acostumbrado a escuchar. Me alegro de que estés aquí, tenemos que hablar. David asintió, siguiendo a su padre dentro del ascensor. Las puertas se cerraron con un suave timbre y el viaje fue silencioso, salvo por el sonido del suave zumbido del ascensor. Llegaron al piso de la oficina del CEO en cuestión de segundos, y David fue primero en salir. Siguió a su padre por él largo pasillo. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Llegaron a la gran pared de vidrio oficina y el director ejecutivo le hizo un gesto a David para que tomara asiento. La oficina estaba impecable, con sus elegantes muebles y su gran escritorio cubierto solo con unos pocos papeles importantes. La vista desde las ventanas daba a la ciudad, la vasta extensión de edificios extendiéndose hacia el horizonte. Una vez que estuvieron sentados, el director ejecutivo se inclinó hacia adelante, su expresión seria. David, necesito que escuches con atención. Comenzó: lo que pasó ayer era necesario, pero hay cosas que suceden detrás de escena que no conoces. David frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con papá? Su lado paterno, una rara señal de preocupación cruzando su rostro. Las acciones del señor Thompson fueron solo una parte de un problema mucho más grande. Ha habido un patrón de discriminación en esta empresa durante años. David ha tratado de lidiar con eso en silencio, pero ahora ha llegado a un punto en el que ya no puedo ignorarlo. David sintió un nudo apretarse en su estómago. Discriminación, pero ¿qué tiene eso que ver conmigo? El director ejecutivo lo miró. Sus ojos se suavizaron. Siempre has mantenido tu identidad oculta. David, has hecho bien en demostrar tu valía a través del trabajo duro, no confiando en los privilegios de tu apellido. Pero ayer ese hombre, él no podía ver más allá del color de tu piel, y no es solo él. Hay otros en la empresa que comparten sus puntos de vista, gente que piensa como él. La mente de David dio vueltas. Había sospechado que las cosas no siempre eran tan justas como parecían, pero escuchar a su padre decirlo en voz alta hizo que todo fuera más real. Así que, ¿y ahora qué vamos a hacer al respecto? El director ejecutivo se reclinó en su silla, su mirada distante. Vamos a exponerlo, vamos a erradicar el racismo que se ha estado escondiendo a plena vista. Pero no será fácil. Hay personas poderosas involucradas, personas que no se detendrán ante nada para proteger su posición. David tragó saliva. Nunca imaginó que sería tan grave. Su padre era conocido por su enfoque sensato, nunca alguien que tomara decisiones apresuradas. Pero ahora David vio un lado de que no había visto antes, un lado que estaba listo para contraatacar. Pero papá, David comenzó, si hacemos público esto podría destruir la compañía. ¿Todo por lo que has trabajado realmente vale la pena? La expresión del CEO se suavizó mientras miraba a su hijo. A veces hacer lo correcto tiene un precio, pero si no nos ponemos de pie ahora, las cosas solo empeorarán. Hemos trabajado duro para construir esta empresa, pero también la hemos construido sobre una base de justicia. Si eso no es lo que defendemos, entonces todo lo que hemos hecho no significará nada. David se sentó absorbiendo las palabras de su padre. Entendió la gravedad de la situación ahora. No se trataba solo de un gerente racista, se trataba de toda la cultura de la empresa, los prejuicios profundamente arraigados que se habían enconado durante años sin que nadie se atreviera a enfrentarlos. ¿Qué necesitas que haga?
Preguntó David, su voz ahora. Su padre lo miró, su mirada intensa. Necesito que me ayudes a exponer la verdad. Tienes muchas conexiones aquí, David, y tu posición como empleado te da una perspectiva única, pero necesitamos ten cuidado. Si nos movemos demasiado rápido podríamos perderlo todo. David asintió, sintiendo una oleada de determinación. Esto no era solo sobre el AC. C de un hombre, se trataba de cambiar un sistema completo, sobre asegurarse de que nadie volvería a ser tratado de la manera en que lo había sido por el señor Thompson. Mientras discutían el plan más a fondo, David sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, pero con su padre a su lado sabía que podían hacer una diferencia. Tenían que. Más tarde ese día David regresó a su escritorio, su mente todavía dando vueltas. Su teléfono vibró con un nuevo mensaje y rápidamente lo sacó de su bolsillo. Era de su padre. Nos vemos en la sala de conferencias en una hora. Necesitamos elaborar una estrategia. El corazón de David dio un vuelco. Algo estaba a punto de suceder, algo grande. Todavía no estaba seguro de qué era, pero sabía que las ruedas ya estaban en movimiento y ahora no había vuelta atrás. Mientras caminaba hacia la sala de conferencias, David vio al señor Thompson al otro lado del pasillo. El rostro del gerente estaba pálido, sus movimientos rígidos. Mientras pasaba junto a los empleados, David podía ver la inquietud en sus ojos, y una pequeña parte de sintió satisfacción. El gerente había cometido un error y ahora iba a tener que vivir con las consecuencias. Pero justo cuando David estaba a punto de entrar a la sala de conferencias, su teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de otra persona. Era una advertencia que cambiaría todo. El corazón de David se aceleró mientras miraba el mensaje en su teléfono. Era de un número desconocido, mensaje corto y al punto: cuida tu espalda, hay gente que no quiere que esto salga, ten cuidado. La mente de David se aceleró. ¿Quién podría ser? Era alguien de la empresa, un compañero de trabajo, o tal vez incluso una de las personas de las que su padre había estado hablando. Los que no querían que la verdad fuera expuesta. Miró a la puerta de la sala de conferencias y no se formó en su estómago. Ya había llegado tan lejos. El plan para enfrentar la corrupción en la empresa estaba en marcha, pero ahora este nuevo mensaje lo hizo cuestionar todo. ¿Y si su padre tenía razón sobre lo peligroso que se volvería esto? ¿Y si la gente detrás de escena era mucho más poderosa de lo que había pensado? Su teléfono vibró de nuevo, esta vez con un mensaje de su padre: ve a la sala de conferencias, tenemos que finalizar nuestro. David respiró profundamente y guardó el teléfono en el bolsillo. No había vuelta atrás. No podía echarse atrás. Su padre ya había tomado una decisión y David no podía dejar que enfrentara esta batalla solo. Enderezó los hombros y caminó con confianza hacia la puerta. Tenía que confiar en el juicio de su padre. Juntos expondrían la verdad. Cuando David entró en la sala de conferencias, el aire se sentía denso por la tensión. Su padre ya estaba allí junto con algunos miembros de alto rango del equipo, gente con la que David había trabajado durante años, pero nunca supo realmente que ellos eran los que ayudarían con la exposición. Pero David no podía quitarse la sensación de que algunos de ellos podrían estar tan inmersos en el mundo secreto de prejuicios de la empresa como lo había estado el señor Thompson. David entró con su padre. Dijo que cuando lo vio entrar el CEO parecía tranquilo, pero había un tono cortante en su voz. Sus ojos parpadearon hacia David por un momento y luego volvieron a los demás en la mesa. David tomó asiento, su mente todavía daba vueltas con la advertencia que acababa de recibir. El CEO comenzó a delinear el plan en detalle. Reunirían evidencia, declaraciones de los empleados, filmaciones, cualquier documento que pudiera probar la discriminación generalizada. Todo iba a salir de una sola vez, pero David no podía quitarse los nervios del estómago. Hablaron durante lo que parecieron horas, y cuando la reunión llegó a su fin, David se sintió exhausto y extrañamente empoderado. No se trataba solo de que un hombre perdiera su trabajo, se trataba de sacudir los cimientos mismos de la empresa. Si tenían éxito, podría llevar a una revisión total de cómo se manejaban las cosas, tal vez incluso una reestructuración completa del equipo de gestión. Si fracasaban, sin embargo, todo por lo que habían trabajado podría derrumbarse. Cuando David salió de la sala de conferencias, tenía la sensación de que algo no estaba bien. No podía señalarlo, pero la tensión era palpable. La gente lo estaba mirando, pero no sabía si estaba en su lado o no. El mensaje desconocido de antes todavía lo perseguía. Justo cuando estaba a punto de llegar a su escritorio, vio al señor Thompson nuevamente. Esta vez los ojos del gerente se encontraron con con una mirada fría, y había algo inquietante en la forma en que el señor Thompson lo miraba. David no podía leer su expresión, pero no había forma de confundir la animosidad en la mirada del hombre. El teléfono de David vibró una vez más y lo sacó rápidamente. El mensaje era de su padre: no confíes en nadie, hay una fuga a la empresa. No sabemos quién, pero alguien está pasando información al otro lado. El estómago de David hizo una fuga. ¿Cómo podría ser posible? ¿Había alguien de adentro trabajando en contra de ellos? Rápidamente escribió una respuesta: ¿qué hacemos?
La respuesta llegó rápidamente. Avanzamos, pero tenga cuidado, tenemos que averiguar quién es la fuga antes de que sea demasiado tarde. David sintió un escalofrío recorrer su columna, miró alrededor de la oficina, su mente acelerada. En quien podía confiar. Las personas que habían estado en la reunión parecían genuinas, pero uno de ellos podría ser la persona que le estaba dando información al enemigo. ¿Y quiénes eran los enemigos exactamente? ¿Quién más estaba involucrado en este mundo sombrío de racismo y corrupción dentro de la empresa? En ese momento David sintió una mano en su hombro, se dio la vuelta para ver a Emma, una compañera de trabajo que siempre había sido amable y confiable. Estaba sonriendo, pero había algo extraño en la forma en que lo miraba. Oye, David, dijo su voz ligera. ¿Todo bien? Pareces un poco distraído. David dudó por un momento, inseguro de cuánto confiar. En ella siempre había sido amable, pero podría ser parte de este grupo secreto dentro de la empresa. La duda persistía en su mente. Todavía no quería mostrar ningún signo de sospecha. Si todo está bien, respondió David forzando una sonrisa. Solo un día ocupado. Emma asintió, pero había un destello de incertidumbre en sus ojos. Si alguna vez necesitas hablar, sabes dónde encontrarme, ¿verdad? David asintió. Gracias, Emma, lo tendré en cuenta. Mientras alejaba David, no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. El mensaje de su padre, la advertencia sobre una fuga, todo comenzaba a sentirse como un rompecabezas con piezas faltantes. Necesitaba respuestas, pero no estaba seguro de dónde buscar a continuación. Esa tarde, mientras David estaba sentado en su escritorio, fue interrumpido por una inesperada llamada telefónica. El número no le resultaba familiar, pero contestó de todos modos. Sus dedos temblaban ligeramente mientras sostenía el teléfono en su oído. Hola, dijo David, su voz firme a pesar de la adrenalina bombeando por sus venas. La voz del otro lado era baja, casi un susurro. ¿Estás en peligro, David? ¿Saben lo que estás planeando? El corazón de David dio un vuelco. ¿Quién es este? La voz no respondió directamente. Tienes que parar o te arrepentirás. No sabes con quién estás tratando. Antes de que David pudiera responder, la línea se cortó. Se sentó allí mirando el teléfono, su mente dando vueltas. Era esta otra advertencia. ¿Quién estaba detrás de esto y por qué alguien estaba tratando de asustarlo? Miró alrededor de la oficina. Su mirada cayó sobre las personas más cercanas a él. ¿Podría ser alguno de ellos involucrado en lo que estaba pasando? Estaba Emma. Conectó a él con esto de alguna manera. David respiró profundamente. Una cosa era segura, las cosas se estaban volviendo más peligrosas cada minuto. Que tenía que averiguar quién estaba detrás de todo esto, y rápido, antes de que fuera demasiado tarde. David se quedó congelado por un momento. El peso de la llamada telefónica pesada en sus manos. La línea se había cortado antes de que pudiera hacer más preguntas, pero el mensaje era claro. Alguien sabíalo. Que él y su padre estaban planeando y querían que se retirara, pero eso no iba a suceder. David ya había tomado una decisión. No podía detenerse ahora. Sin importar las amenazas que le lanzaran, miró el reloj en la pared. Era casi la hora de su reunión con su padre. Tenían que seguir avanzando. No había tiempo para pensar en la críptica llamada telefónica o la posible filtración dentro de la empresa. David sabía que tenía que concentrarse en la tarea en cuestión, exponer la verdad y derribar el sistema de racismo que se había permitido que supurara durante demasiado tiempo. Mientras caminaba hacia la oficina de su padre, los pasillos parecían anormalmente tranquilos. Los pasos de David resonaron en el pasillo vacío y un escalofrío le recorrió la espalda. No era solo el silencio lo que le inquietaba. Era la sensación de que lo estaban observando en cada esquina que giraba. Cada puerta que pasaba se sentía como una oportunidad para que alguien saliera de las sombras. No podía confiar en nadie, ni siquiera en la gente que conocía desde hacía años. Cuando llegó a la oficina del director ejecutivo, encontró a su padre de pie junto a la ventana mirando la ciudad debajo de esto. El director ejecutivo se giró cuando escuchó a David entrar. Su rostro mostraba la misma expresión tranquila y serena que David siempre había admirado. Pero hoy hubo un cambio sutil en su comportamiento. El peso de la situación claramente había pasado factura. David, su padre, saludó, su voz firme pero mezclada con preocupación. Confío en que recibas mi mensaje. David asintió y se sentó frente a él. Sí, pero las cosas se están volviendo más complicadas. Recibí otra advertencia hoy. El director ejecutivo frunció el ceño. ¿Qué tipo de advertencia? David rápidamente contó la llamada telefónica que había recibido antes, sin dejar detalles. Su padre escuchó atentamente. Su expresión se volvía más seria con cada palabra que pasaba. Está sucediendo antes de lo que pensaba, dijo el director ejecutivo después de una larga pausa. Hemos subestimado lo profundo que esto corre dentro de la empresa, pero no podemos dar marcha atrás ahora. Tenemos que actuar rápidamente antes de que sea demasiado tarde. David asintió con la cabeza. Su resolución se endureció. ¿Cuál es el siguiente paso? Su padre se inclinó hacia adelante con los ojos fijos en los de David. Vamos a reunir todo lo que tenemos: testimonios de empleados, cualquier correo electrónico filtrado, cualquier cosa que pueda probar la discriminación que sabemos que existe, pero tenemos que tener cuidado. Quien esté detrás de esto nos está mirando. No podemos permitirnos cometer
Un solo error, el teléfono de David vibró interrumpiendo la conversación, lo sacó y vio que era un mensaje de Emma. ¿Puedes reunirte conmigo después de trabajo? Necesito hablar contigo sobre algo importante. David dudó. ¿Podría confiar en Emma? Parecía genuina, pero había esa sensación persistente en el fondo de su mente que le decía que algo no estaba del todo bien. Miró a su padre, quien le dio un sutil asentimiento. Ve a conocerle. El director ejecutivo dijo, pero ten cuidado, no bajes la guardia. David estuvo de acuerdo, poniéndose de pie para irse. No estaba seguro de lo que Emma quería hablar, pero si ella tenía información sobre lo que estaba pasando, no podía permitirse el lujo de lo ignoro. Mientras salía de la oficina de su padre, la mente de David estaba llena de preguntas. ¿Emma estaba involucrada en la filtración? ¿Estaba tratando de advertirle o era parte de la conspiración? Sus instintos le decían que tuviera cuidado, pero no podía quitarse la sensación de que Emma podría ser la clave para desentrañar. Todo el resto del día se alargó. David no podía concentrarse en su trabajo. Su mente volvía constantemente a la reunión con Emma. La oficina estaba llena de gente haciendo sus cosas, pero David se sentía como si estuviera en un mundo diferente ya. No era solo un empleado, era alguien atrapado en un peligroso juego de engaño y poder. Finalmente la jornada laboral terminó y David se dirigió al café donde había quedado con Emma. El pequeño café, tenuemente iluminado, estaba casi vacío cuando llegó el otro único cliente, un par de clientes habituales tranquilos sentados junto a la ventana. David encontró una mesa cerca del fondo y esperó con los nervios de punta a Emma. Llegó unos minutos después, su rostro tenso. Vio a David inmediatamente y se acercó a él. Su habitual sonrisa ausente. Se sentó sin decir una palabra, sus manos jugueteando con el borde de su chaqueta. Emma, David dijo tratando de mantener su voz tranquila, ¿qué está pasando? Dijiste que necesitabas hablar. Ella lo miró, sus ojos parpadeando con incertidumbre. Sé qué está pasando, dijo en voz baja. Sé lo que tú y tu padre están planeando y tengo que advertirte que hay gente aquí que no se detendrá hasta destruirte. El corazón de David latía con fuerza. ¿De qué estás hablando? Emma se inclinó hacia adelante, su voz apenas un susurro. No soy parte del grupo que está tratando de detenerte. Pero sé quiénes. Hay personas dentro de esta empresa en lo alto que están involucradas en algo más grande de lo que te das cuenta. Esto no se trata solo de racismo, se trata de poder y si sigues por este camino te pondrás en peligro. David sintió una ola de confusión e incredulidad invadirlo. ¿Quiénes son estos? ¿Gente? ¿Por qué están haciendo esto? Emma dudó mirando alrededor nerviosamente antes de continuar. No puedo decir demasiado, pero te ayudaré, te daré lo que sé, pero tienes que prometerme que tendrás cuidado. No confíes en nadie, ni siquiera en mí. Ahora mismo la mente de David daba vueltas, ya no tenía idea en quién confiar. Todos parecían tener una agenda y todos tenían secretos. Emma parecía genuina, pero ¿estaba siendo honesta o era parte de la red de mentiras? Asintió lentamente. Tendré cuidado, pero tienes que darme algo, ¿qué sabes? Emma respiró profundamente y sacó un sobre pequeño de su bolso. Lo deslizó por la mesa hacia David. Sus dedos temblaban ligeramente. Dentro de esto, dijo suavemente, es una lista de nombres de personas que están involucradas en esta red de corrupción. Tienes que actuar rápido, David. El tiempo se acaba. David cogió el sobre, sus manos temblaban mientras lo sostenía. Gracias, Emma. Este podría ser el avance que necesitamos. Ella asintió poniéndose de pie para irse, pero antes de darse la vuelta para irse se detuvo y lo miró. David, recuerda lo que dije. Ella advirtió, no confíes en nadie, ni siquiera en mí. Emma desapareció en la noche. David se sentó solo en la mesa, su mente corría sobre, se sentía pesado en sus manos como si contuviera la respuesta a todo, pero mientras miraba alrededor del café no podía quitarse la sensación de que lo estaban observando. ¿Alguien lo seguía? ¿Alguien siempre iba un paso por delante? David se levantó deslizando el sobre en el bolsillo de su abrigo. No tenía idea de lo que vendría después, pero sabía una cosa con certeza: estaba en la lucha de su vida, y las apuestas nunca habían sido más altas. La mente de David corría mientras caminaba de regreso a su auto y sobre, quemándole un agujero en el bolsillo. La advertencia de Emma resonó en su mente: no confíes en nadie, ni siquiera en mí. El peso de sus palabras parecía seguir intensificándose. Con cada paso que daba tenía que saber que había dentro del sobre, pero no había forma de que pudiera abrirlo en público. Necesitaba llegar a casa para tener privacidad, para darle sentido a lo que sea que Emma le había dado. Su auto parecía estar a kilómetros de distancia. Mientras caminaba por las calles vacías, el sonido de sus pasos era el único ruido y zumbido habitual de la ciudad, ahora un recuerdo distante. Cada esquina que giraba, cada sombra que pasaba parecía esconder a alguien esperando y mirándolo. La inquietud en su pecho crecía con cada momento que pasaba. ¿Lo habían seguido? ¿Había alguien acechando en la oscuridad? Cuando David finalmente llegó a su auto, miró rápidamente a su alrededor antes de entrar, cerró las puertas. Su respiración era más rápida de lo habitual. El sobre todavía estaba en su bolsillo intacto, pero se sentía como una bomba de relojería. ¿Qué podría haber dentro? ¿Quiénes eran las personas sobre las que Emma le estaba advirtiendo y por qué estaba tan segura de que no podía confiar en nadie, ni siquiera en ella?
Encendió el motor y condujo a casa tomando el camino más largo para asegurarse de que no lo estaban siguiendo las calles. Estaban tranquilas, la ciudad se estaba relajando para la noche, pero sus pensamientos eran todo menos tranquilos. Toda la situación se estaba volviendo más peligrosa de lo que jamás había anticipado. Lo que comenzó como un intento de exponer el racismo dentro de la empresa se había convertido en algo mucho más grande, algo que parecía ir mucho más allá de las paredes de su oficina. Finalmente, cuando llegó a su apartamento, David cerró la puerta detrás de él y se sentó a la mesa de la cocina. Alcanzó el sobre. Sus manos temblaban lentamente. Lo abrió sin saber lo que podría encontrar dentro. Era una sola hoja de papel cubierta con una lista de nombres, como Emma le había prometido. Los ojos de David escanearon la lista rápidamente. Había al menos una docena de nombres, todos ellos empleados dentro de la empresa. Pero lo que lo sorprendió aún más fueron los puestos que figuraban al lado de cada nombre. No se trataba solo de empleados de bajo nivel o gerentes, eran personas en puestos clave, ejecutivos superiores, jefes de departamento e incluso miembros de la junta, personas que tenían el poder de controlar el flujo de información para enterrar la verdad para proteger el status quo. Se recostó en su silla con el papel todavía en sus manos. Los nombres le eran familiares. Algunos de ellos eran personas con las que había trabajado directamente. Otros eran figuras que solo había visto de pasada. Individuos de alto rango que tomaban decisiones muy por encima de su nivel salarial. La idea de que alguno de ellos pudiera estar involucrado en algo tan siniestro lo enfermaba del estómago, pero había más en el final de la lista. Había un solo nombre que hizo que a David se le helara la sangre. El nombre de su padre. El corazón de David se detuvo, se quedó mirando el papel parpadeando, inseguro de si estaba viendo las cosas correctamente. Su padre, ¿cómo podía ser su padre? Siempre había sido el epítome de la justicia, de hacer lo correcto. No podía estar involucrado en nada de esto, pero la evidencia estaba frente a él. ¿Podría ser un error? ¿Era posible que alguien hubiera plantado el nombre de su padre en la lista para tenderle una trampa? O peor aún, ¿su padre en realidad era parte de esta red de corrupción? La mente de David se aceleró, se puso de pie caminando por la habitación tratando de darle sentido a todo lo que tenía que enfrentar a su padre, pero ¿cómo podía siquiera comenzar a preguntarle sobre algo como esto? Si su padre había estado involucrado de alguna manera, cambiaría toda la confianza entre ellos construida durante años de trabajar juntos, se haría añicos en un instante, y si él no estaba involucrado, si alguien lo estaba incriminando, entonces David necesitaba averiguar quién estaba detrás de eso. Antes de que fuera demasiado tarde, su teléfono vibró interrumpiendo sus pensamientos. David lo agarró medio esperando otra advertencia, pero esta vez era un mensaje de su padre: necesitamos hablar. Nos vemos en la oficina en 30 minutos. El corazón de David dio un vuelco. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué su padre quería reunirse con tanta urgencia? ¿Se trataba de los nombres de la lista o era algo completamente diferente? No tenía tiempo para pensar en ello. Rápidamente agarró su chaqueta. La lista de nombres todavía estaba apretada con fuerza en su mano. No tenía idea de lo que su padre iba a decir cuando se conocieran, pero ya no podía ignorar esto. Las respuestas estaban ahí y estaba decidido a llegar a la verdad, sin importar a dónde lo llevara. La oficina estaba extrañamente silenciosa. Cuando David llegó, los pasillos estaban iluminados solo por el suave resplandor de los faros del techo. Podía sentir la tensión en el aire, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. El silencio parecía presionarlo, haciendo que el espacio normalmente familiar se sintiera como un laberinto de sombras y secretos. David se dirigió a la oficina de su padre, sus pasos amortiguados por la gruesa alfombra. Cuando llegó a la puerta, llamó y la voz de su padre lo llamó desde adentro. «Entra». David entró y su padre se levantó de detrás del escritorio. Expresión ilegible. Había algo diferente en él esta noche, algo más reservado, más distante. Por primera vez en la vida de David, se sentía como si estuviera frente a un extraño, no al hombre que siempre había estado allí para recibir tu mensaje. David dijo, su voz firme a pesar de la tormenta furiosa. El CEO lo miró por un momento como si sopesara sus palabras. Finalmente se sentó de nuevo en su silla y le hizo un gesto a David para que se sentara. David, hemos estado haciendo esto de la manera incorrecta. La compañía, todo por lo que hemos trabajado, no es lo que pensábamos que era. Estado tratando de protegerte de la verdad, pero ahora ya no puedo más. David sintió un escalofrío recorrerlo. ¿Qué quieres decir con qué verdad? El director ejecutivo vaciló. Sus manos descansaban sobre el escritorio frente a él. He sido parte de algo más grande de lo que jamás me di cuenta, algo en lo que nunca debía haber estado involucrado, y ahora todo está llegando a un punto crítico. No sé en quién puedes confiar, David, pero necesito que escuches con atención. Hay mucho más en juego que solo racismo. Hay personas en esta empresa que están dispuestas a hacer cualquier cosa para proteger su poder, no importa quién salga herido en el proceso.
La mente de David estaba dando vueltas. Las palabras de su padre fueron como un puñetazo en el estómago. ¿Me estás diciendo que estás involucrado en esto, en la corrupción, en el racismo? El director ejecutivo bajó la mirada. Su voz era apenas un susurro. No lo sabía. No sabía que había llegado tan lejos, pero ahora que lo sé, tengo que ayudarte a derribarlo. Estoy contigo, David, pero debes entender algo. No es solo la empresa la que está en riesgo, es tu vida. David sintió una ola de incredulidad invadirlo. Su padre estaba admitiendo algo que ni siquiera podía comenzar a comprender. Pero ahora estaba claro que esto no era solo una lucha contra racismo, esta era una lucha por la supervivencia. David se quedó allí, su mente luchando por alcanzar la confesión de su padre. La habitación se sentía más pequeña, de alguna manera sofocante, incluso cuando el peso de las palabras de su padre se hundió en la compañía. La vida que había conocido durante tanto tiempo estaba construida sobre una base que no era tan sólida como él creía. Su padre había estado escondiendo algo oscuro, y ahora todo se estaba desmoronando ante la voz de David. Era apenas un susurro. ¿Qué estás diciendo exactamente? ¿Estás admitiendo que eres parte de esta corrupción? El rostro del CEO estaba surcado por el arrepentimiento, sus manos apretadas frente a él mientras miraba el escritorio. No de David, no sabía el alcance de esto, nunca quise que te involucraras, traté de protegerte de esto, pero ahora que está a la vista, no puedo fingir que no vi las señales. He estado tan concentrado en mantener la compañía a flote, mantener la imagen que hice. La vista gorda a las cosas que sucedían bajo la superficie. David sintió que se le formaba un nudo apretado en el pecho. Así que sabía sobre el racismo, la corrupción, y tú no hizo nada. Los ojos de su padre se encontraron con su dolor y vergüenza en ellos. No sabía que era tan malo, pensé que eran solo unos pocos individuos rebeldes, unas pocas manzanas podridas. Nunca imaginé que fuera tan profundo, que fuera sistemático, pero ahora me doy cuenta de la verdad. La gente en la cima, gente en la que confiamos, son parte de esto y han estado controlando la narrativa durante años. David respiró profundamente tratando de procesar lo que su padre le estaba diciendo y que se supone que debemos hacer ahora. ¿Cuál es el plan? Dijiste que querías ayudarme a derribarlo, pero como el CEO se puso de pie caminando hacia la ventana como si buscara las palabras adecuadas. No estamos solos en esto, David. He estado hablando con algunos de los otros ejecutivos, los que todavía son leales a la misión original de la empresa. Tenemos algunos aliados, pero están escondidos. La red a la que nos enfrentamos es tan grande que controlan no solo la empresa, sino también la percepción pública. Si vamos tras ellos de frente, destruirá todo lo que hemos construido. David apretó los puños. Entonces, ¿qué estás diciendo? Los dejamos ganar, no, dijo el CEO rápidamente dándose la vuelta a David. No podemos dejar que ganen, pero necesitamos una estrategia. Tenemos que exponerlos cuidadosamente, metódicamente. Tenemos que reunir más evidencia de que han estado manipulando el sistema para su propio beneficio, pero también tenemos que encontrar la fuga. Si no detenemos la fuga, ellos sabrán todo antes de que podamos actuar. David sintió el peso de las palabras de su padre presionando sobre la fuga. La persona que les está avisando era como si las piezas de rompecabezas finalmente estuvieran empezando a unirse. Él había sospechado que alguien estaba dando información al otro lado, pero ahora estaba claro que la pelea era más grande de lo que jamás había imaginado. ¿Quién crees que es?, preguntó David en voz baja. ¿Quién está filtrando la información? El CEO negó con la cabeza. No lo sé, pero es alguien cercano a nosotros, alguien con acceso a todo lo que estamos haciendo. David se sentó pesadamente, sintiendo el cansancio de los últimos días cayendo sobre él. Esto es un desastre, no podemos confiar en nadie, ni siquiera en la gente en la que pensábamos que podíamos. Tenemos que tener cuidado. Su padre respondió, su tono endureciéndose. En el momento en que hacemos un movimiento, todo cambiará, no habrá vuelta atrás. Si hacemos esto mal, vendrán por nosotros. David miró sobre que Emma le había dado, todavía escondido en el bolsillo de su chaqueta, los nombres en la lista, las personas que había conocido, las caras en las que había confiado. Todos ellos ahora eran sospechosos. Era uno de ellos el filtrador. ¿Podría alguien con quien había trabajado durante años estar traicionándolos? De repente su teléfono vibró de nuevo. David lo sacó rápidamente esperando otro mensaje de Emma, pero en cambio era de un número desconocido. Abrió el mensaje. Su corazón latía con fuerza. Te estás acercando demasiado, David. Si sigues cavando, no saldrás con vida. Detente mientras aún puedas. La mano de David tembló mientras leía el mensaje. Esto ya no era solo una advertencia, esto era una amenaza. Le mostró el mensaje a su padre, quien lo leyó y suspiró profundamente. Está empezando, David. El CEO dijo en voz baja. Saben que vamos por ellos y no se detendrán hasta que nos silencie. La mente de David corrió. ¿Quién estaba detrás de esto? ¿Quién llegaría a tales extremos para proteger sus secretos? Quien sea, era que eran peligrosos, pero eso solo alimentó la resolución de David. No podía dar marcha atrás ahora, no cuando las apuestas eran tan altas. No voy a parar, dijo David con su voz de vamos a terminar esto. Encontraré la fuga y los expondré. Recuperaremos esta compañía. El CEO asintió con los ojos llenos de determinación, pero también miedo.
Solo recuerda, David, esto ya no se trata solo de la compañía, se trata de tu vida y no dejaré que te destruyan, David. Asintió con la cabeza. Su mente ya estaba trabajando en los siguientes pasos. Tenían que moverse rápido. Cuanto más esperaran, más peligroso se volvería. El enemigo se estaba acercando y no podían permitirse el lujo de perder el tiempo. Cuando David se puso de pie para dejar su teléfono, vibró de nuevo. Esta vez el mensaje era de Emma. Nos vemos esta noche. Tengo más que decirte. Ten cuidado. Saben sobre ti. El corazón de David dio un vuelco. ¿Quiénes eran? ¿Eran las personas que le habían estado enviando amenazas? ¿O Emma estaba hablando de alguien más? De cualquier manera, no tenía otra opción. Tenía que conocerla. Tenía que averiguar qué sabía ella, qué podía decirle. Pero cuando salió de la oficina de su padre, su mente estaba nublada por duda. El juego había cambiado. Todo lo que creía saber se le estaba escapando de las manos, y cada movimiento que hacía parecía acercarlo a una trampa. Se estaba acercando a la verdad, pero con cada paso el peligro crecía esa noche. Mientras David conducía hacia la reunión con Emma, no podía quitarse de encima la sensación de que lo seguían en cada giro que daba, en cada semáforo que pasaba. Miraba por el espejo retrovisor esperando ver una sombra siguiéndolo, pero las calles estaban vacías. La noche parecía tranquila, pero algo en el fondo le decía que no había terminado ya. No tenía idea de en quién confiar, pero una cosa era segura: cuanto más cavaba, más peligroso se volvía él. Juego Y. Pronto las consecuencias de sus decisiones las sentirían todos a su alrededor. El momento del ajuste de cuentas se acercaba y David estaba a punto de caminar directo a la guarida del león. El pulso de David se aceleró mientras se acercaba al café donde se suponía que debía encontrarse con Emma. Las calles a su alrededor estaban extrañamente silenciosas y sus faros atravesaban la oscuridad proyectando largas sombras a lo largo del camino. No podía quitarse de encima la sensación de que alguien lo estaba observando. Aunque las calles parecían vacías, cada coche que pasaba se sentía como podría estar siguiéndolo, y cada giro que daba era calculado. La idea de ser seguido le retorcía el estómago. Cuando finalmente llegó, estacionó su auto en un lugar tranquilo y escaneó rápidamente el área. Las luces cálidas de la cafetería parpadeaban en la distancia, arrojando un brillo acogedor a la luz. David no buscaba consuelo. Estaba nervioso, preguntándose qué tenía que decirle Emma. ¿Qué podría saber ella que haría las cosas más complicadas de lo que ya eran? Salió del auto. Sus pasos lentos y deliberados. El aire de la noche era fresco y el leve zumbido de la ciudad era el único sonido que podía escuchar mientras se acercaba al café. Vio a Emma sentada sola en una mesa de la esquina, con la cabeza gacha, jugueteando con su teléfono. Cuando levantó la vista, su rostro se endureció de inmediato. Cuando vio a David, se acercó. Ella le hizo un gesto para que se acercara, pero había una tensión visible en su cuerpo. David se sentó frente a ella y la miró de cerca. Había algo diferente en ella esta noche. Algo en sus ojos, un dejo de miedo que no había notado antes. No estaba tan tranquila como siempre. Dijiste que tenías más que decirme. David comenzó en voz baja. Necesitaba respuestas, pero no estaba seguro de estar listo para lo que ella pudiera decir. Emma miró a su alrededor nerviosamente antes de hablar. Su voz apenas era más alta que un susurro. David, he estado tratando de ayudarte, pero debes entender que están sucediendo cosas que van mucho más allá de lo que crees. Estás más metido de lo que te das cuenta y he estado tratando de protegerte, pero ya no puedo. Ya dije demasiado. David se inclinó con voz firme. Emma, necesito que seas clara conmigo. ¿De qué estás hablando? ¿Quién está detrás de todo esto? Dijiste que hay personas en la cima. Que ella dudó, mirando por encima del hombro como si esperara que alguien estuviera allí. David siguió su mirada. Pero el café estaba vacío. Los únicos sonidos provenían del suave tintineo de las tazas y el murmullo de la gente distante. Voces, no puedo decir nombres, susurró su voz temblorosa, pero están más arriba de lo que crees. Gente en posiciones de poder, gente que ha estado moviendo los hilos durante años, y no sé cuánto tiempo más podré seguir ayudándote. David sintió un escalofrío recorrerlo. ¿Qué quieres decir con que saben de nosotros, sobre lo que estamos planeando? Emma asintió lentamente. Ellos saben todo. Has estado demasiado cerca de la verdad durante demasiado tiempo. Te han estado observando, esperando que hagas un movimiento, y ahora que estás cerca, no te dejarán alejarte. Tienes que parar. Si no lo haces, vendrán por ti. El corazón de David latía con fuerza en su pecho. No puedo parar ahora. No puedo simplemente alejarme de esto, Emma. Lo miró con desesperación en sus ojos. Te digo esto por tu propio bien. Si sigues presionando, vendrán por ti y tu padre. No será solo tu trabajo el que esté en juego, será tu vida, serás un objetivo. David negó con la cabeza reacio a
Aceptar su advertencia, no los dejaré ganar, no dejaré que destruyan todo por lo que mi padre y yo hemos trabajado. Emma se acercó a la mesa y agarró su mano, su agarre fuerte. Por favor, David, no solo están tratando de tomar la compañía, están tratando de silenciarte. No dudarán en hacer lo que sea necesario. David apartó su mano de la de ella, su mente acelerada no podía dejar que el miedo dictara sus próximos pasos. Ya había llegado demasiado lejos para dar marcha atrás, pero tenía que admitir que las palabras de Emma estaban empezando a hundirse. El peligro era real. Cuanto más pensaba en ello, más se daba cuenta de lo poco que sabía en realidad sobre la gente a la que se enfrentaba. Solo había visto la superficie, el racismo, la corrupción, pero la verdad era mucho más profunda de lo que podría haber imaginado. ¿Qué van a hacer?, preguntó David con voz tensa. Emma miró por encima del hombro una vez más antes de bajar la voz a apenas un susurro. No solo te despedirán, te arruinarán, se asegurarán de que tú y tu padre no tengáis salida, se asegurarán de que tu nombre quede empañado sin posibilidad de reparación. Tu padre no podrá protegerte, ya está demasiado metido en esto. David Mindrele, la gente detrás de esto era poderosa, despiadada. No solo querían el control de la compañía, querían destruir a cualquiera que amenazara su control. David sabía que sería peligroso, pero esto era diferente. No se trataba solo de acabar con unos pocos malos actores. Esta era una guerra, y su padre eran los objetivos. Tengo que salir de aquí, dijo David poniéndose de pie abruptamente. Su pecho se sentía apretado y apenas podía respirar mientras la realidad de la situación lo presionaba. Gracias por la advertencia, Emma, pero no puedo dejar pasar esto. No lo haré. Emma agarró su brazo mientras se giraba para irse. David, por favor, piénsalo. No solo estás luchando contra ellos, estás luchando contra algo mucho más grande. No sabes con quién estás tratando. La gente de arriba está conectada a cosas que ni siquiera puedes empezar a entender. Son intocables. David se apartó de su agarre, su determinación inquebrantable. Tengo que saber la verdad. No puedo dejarlo pasar. Tengo que exponerlos. La cara de Emma se retorció con dolor, pero ella no lo detuvo. Desearía que escucharas, David, de verdad que sí, pero no puedo seguir ayudándote ahora. Estás solo. David no miró atrás mientras salía del café. La puerta se cerró suavemente detrás de su mente. Estaba acelerada, pero no disminuyó la velocidad. Tenía que llegar al fondo de esto. La empresa, el racismo, la corrupción, la participación de su padre, la filtración, todo mientras caminaba por las calles oscuras. No podía quitarse la sensación de que lo estaban siguiendo de nuevo. Sus sentidos estaban en alerta máxima, pero no podía ver a nadie. Miró por encima del hombro, pero no había nadie allí. Solo Sombra sacó su teléfono de su bolsillo, decidido a llegar a su padre y decirle lo que Emma había dicho, pero antes de que pudiera marcar el número, su pantalla parpadeó, y luego se puso negra. Intentó presionar los botones, pero el teléfono permaneció muerto, sin llamadas y mensajes y mensajes. Era como si todo su mundo hubiera desaparecido. David dejó de caminar. Su respiración se atascó en su garganta. Algo estaba mal, algo más grande de lo que podía entender. Tenía que llegar a casa y tenía que llegar rápido. La sensación de ser observado era ahora. Tenía un peso físico en el pecho y tuvo que salir de la calle mientras corría hacia su auto. Miró por encima del hombro de nuevo. Esta vez vio una figura a lo lejos, parada justo más allá de la esquina. La figura no se movió, solo se quedó allí mirándolo. El corazón de David latía con fuerza. Sabía que no era una coincidencia. Quienquiera que fuera, se estaban acercando y David se dio cuenta con una sensación de hundimiento de que las personas detrás de las amenazas finalmente lo habían encontrado. El corazón de David martilleaba en su pecho mientras aceleraba el paso. Sus ojos estaban pegados a la figura que estaba fuera de la vista clara. Las sombras a la vuelta de la esquina se habían tragado a la persona, pero la inquietante quietud de su presencia dejó en claro que lo estaban observando. Cada instinto le gritaba que se moviera más rápido, pero sus piernas se sentían como si estuvieran hechas de plomo. El teléfono seguía muerto en su mano. El peso de la situación presionándolo, no podía quitarse la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Finalmente llegó a su auto. Las llaves estaban frías en su palma cuando abrió la puerta y se deslizó en el asiento del conductor. Sus dedos temblaron cuando encendió el motor. El sonido del coche rugió a la vida llenando el silencio. Miró por el espejo retrovisor, pero no vio nada. Nadie lo seguía, pero eso no alivió el pánico que carcomía sus entrañas. Su mente corría las palabras que Emma le había dicho resonando en sus pensamientos. Ellos lo saben todo, te estás acercando demasiado, vendrán por ti. El miedo que había echado raíces antes parecía crecer con cada segundo que pasaba. Había llegado a una sombría conclusión. Las advertencias de Emma no eran solo amenazas vacías. Él no solo estaba en peligro, estaba siendo perseguido. Las figuras sombrías, las advertencias, el repentino mal funcionamiento de su teléfono, todo apuntaba a algo más grande de lo que podía comprender. Había cruzado una línea y ahora no había vuelta atrás. Condujo por las calles oscuras. Sus ojos se movían rápidamente en el espejo retrovisor. Cada pocos segundos no se atrevía a conducir a casa ahora, no su apartamento. Ya no se sentía como un refugio seguro, se sentía como una trampa. Su mente
Estaba dando vueltas con posibilidades. ¿Quién lo había estado siguiendo? ¿Era alguien conectado a la fuga de la empresa o era alguien enviado por la gente de arriba para silenciarlo antes de que pudiera hacer más daño? David se detuvo en un callejón tranquilo cerca del edificio de apartamentos de un amigo. Aparcó el coche y se sentó allí un momento mirando la calle vacía frente a él. La noche se sentía como si se estuviera cerrando sobre él y sabía que no podía quedarse sentado allí. Paralizado por el miedo, necesitaba respuestas y las necesitaba rápido. En ese momento, su teléfono volvió a sonar. Su corazón dio un vuelco cuando miró la pantalla. Era un número desconocido. Dudó un segundo antes de responder. David, una voz familiar dijo desde el otro extremo. Era su padre. Papá, ¿qué pasa? ¿Estás bien? La voz del director ejecutivo estaba tensa. Urgente. David, tienes que escucharme con mucha atención. Ellos saben lo que estamos planeando, y no es solo la empresa la que está en riesgo. Son nuestras vidas. No puedo protegerte si sigues avanzando. El estómago de David se hundió. ¿De qué estás hablando? Me han seguido, papá. He estado recibiendo amenazas, y puedo sentir las paredes cerrándose. Están tras de mí. Saben lo que estamos haciendo. Lo sé, David. He estado tratando de protegerte de la verdad. Pero cuanto más profundizamos, más peligroso se vuelve. No quería arrastrarte a este lío. Pero ahora que estás en él, la voz de su padre se apagó y David pudo escuchar el peso del arrepentimiento en su tono. Te han estado observando desde el principio. Ya no solo te enfrentas a la corrupción en la empresa, te enfrentas a una poderosa red. Gente que no dudará en hacerte desaparecer si creen que eres una amenaza. La mente de David corrió hacia una poderosa red. Su padre no solo estaba hablando de un grupo de ejecutivos corruptos, esto era algo mucho más grande. Se estaba volviendo claro que la lucha por el control de la empresa era solo la punta del iceberg. Lo que había comenzado como una batalla por la justicia se había convertido en algo mucho más oscuro. Tienes que detener a David. Su padre continuó con su voz casi suplicante. Ahora ve a esconderte. Aléjate de aquí, no se detendrán ante nada para silenciarnos. David apretó el volante. No puedo parar ahora. Estoy tan cerca. Papá, solo necesito un poco más de tiempo. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea antes de que su padre finalmente hablara. Su voz estaba cargada de resignación. Sé que crees que estás cerca, David, pero debes entender algo. Si no paras ahora, no solo estará en juego tu carrera. Se asegurarán de que nunca te alejes de esto. Lo he visto suceder antes. Quedarás atrapado en su red y no saldrás. David cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de las palabras de su padre. Esto no era solo un escándalo de la empresa. No se trataba solo de corrupción, se trataba de sus vidas y la advertencia de su padre sonó alta y clara. Si no paraba ahora, no habría escapatoria. Pero en el fondo, David sabía que no podía dar marcha atrás. Había llegado demasiado lejos. La verdad tenía que salir a la luz. Las personas responsables del sistema de mentiras e injusticia no podían permitir que ganaran ahora. No puedo simplemente irme, papá, dijo con voz firme a pesar del miedo que lo carcomía. No puedo dejar que se escapen con esto. Hubo silencio al otro lado de la línea y David casi podía escuchar el peso del profundo suspiro de su padre. Tienes razón, pero debes tener cuidado y debes actuar rápido. Han estado planeando esto durante más tiempo del que sabemos. Tienen gente en todas partes, David. No solo estás luchando por la empresa, estás luchando por tu vida. Si quieres sobrevivir, debes estar 2 pasos por delante de ellos. Entiende. David tragó saliva. Entiendo, papá. Tendré cuidado. No me detendré. Te prometo buena suerte. David, dijo su padre en voz baja antes de que la llamada terminara abruptamente. David se sentó allí durante unos momentos mirando la calle oscura que tenía delante. La advertencia de su padre resonó en su mente. Esto ya no se trataba solo de exponer el racismo o la corrupción. Se trataba de sobrevivir y estaba claro ahora que las apuestas habían aumentado. No podía confiar en nadie, ni siquiera en sus aliados más cercanos. Las personas que lo habían estado ayudando. Las personas con las que pensaba que podía contar. Podrían estar trabajando para el otro lado todos los días. El paso que daba ahora tenía que ser calculado. Cada movimiento tenía que ser estratégico. Tenía que descubrir quién estaba detrás de esto, quién era realmente filtrador y quién movía los hilos, y no podía hacerlo solo. Pero la pregunta era en quién podía confiar. ¿Podía seguir confiando en Emma o había sido parte del juego todo el tiempo? David se secó la cara con la mano y respiró profundamente. El tiempo de duda había terminado. La lucha estaba lejos de terminar,
y era hora de seguir adelante. Pero ahora cada decisión tenía consecuencias de vida o muerte. Con una última mirada alrededor de la calle vacía, David se alejó en la noche. Las sombras se cerraron a su alrededor una vez más. La noche se sintió normalmente tranquila mientras David conducía por las calles sinuosas. Sus pensamientos eran un lío enredado de advertencias y peligros. Cada luz se parpadeaba. Cada giro que tomaba se sentía como una decisión que podría salvarlo o atraparlo. Nunca había imaginado que su lucha por la justicia lo llevaría por un camino donde cada paso se sentía como si estuviera tomando lo acercaba más a una pesadilla. Pero ahora, con la advertencia de su padre fresca en su mente, David sabía que no había vuelta atrás mientras pasaba por las calles familiares de la ciudad. Sus ojos seguían desviándose hacia el espejo retrovisor esperando ver a alguien siguiéndolo. El silencio era sofocante. El peso de peligro presionando por todos lados. No podía permitirse que lo siguieran de nuevo. Tenía que mantenerse al frente. Tenía que averiguar en quién podía confiar y quién podría ser el enemigo. David no tenía un plan claro, pero su instinto le decía que se dirigiera al único lugar donde podía pensar con claridad. Su antigua oficina en la empresa era donde todo había comenzado, donde había comenzado el camino para exponer la verdad. Pero también tenía recuerdos dolorosos, recuerdos de traición, racismo y corrupción que se habían enconado en las mismas paredes de la empresa. La oficina ahora se sentía como un campo de batalla, uno que no podía dejar atrás. Condujo hasta allí en una neblina. Los faros iluminaban el camino frente a él. Cuando finalmente llegó, aparcó el coche lejos de la entrada para que no lo vieran. El edificio estaba oscuro. Las ventanas lo miraban como si testigos silenciosos del caos que había consumido su vida. Revisó su teléfono de nuevo. Todavía no había mensajes de Emma. Había estado tratando de comunicarse con ella para que le dijera más sobre la poderosa red detrás de la corrupción, pero ella se había quedado en silencio. No estaba seguro de lo que esperaba encontrar aquí, tal vez pistas, tal vez respuestas, pero mientras estaba parado frente al edificio, algo en él se sentía diferente. Su vida habitual actividad en la oficina había desaparecido, reemplazado por una quietud inquietante. Era como si el edificio mismo supiera que algo estaba a punto de romper. Algo grande. David entró por la entrada trasera. Sus pasos, resonando en la oscuridad, se movió silenciosamente, sus ojos escaneando las sombras. Los pasillos estaban vacíos, pero el leve sonido de una puerta al abrirse captó su atención, congeló su corazón acelerado. Alguien estaba aquí y se movió cautelosamente por el pasillo. Las tenues luces de arriba proyectaban largas sombras en las paredes. Cuando llegó a la esquina se detuvo. Podía escuchar voces silenciosas que venían de una habitación cercana. Se arrastró más cerca instintivamente, presionándose contra la pared, apenas atreviéndose a respirar por la grieta en la puerta. Vio dos figuras. Una era un hombre que no reconoció, pero él otro era inconfundible, el señor Thompson, el gerente que lo había despedido. La sangre de David se heló mientras los veía hablar, sus palabras apagadas pero urgentes. Solo podía captar fragmentos, pero fue suficiente para hacer que su estómago se revolviera. Acercándose demasiado, el hombre desconocido dijo: «Tenemos que manejar esto antes de que explote en nuestras caras». «Haz lo que tengas que hacer». La voz del señor Thompson respondió fría y acerada: «Pero asegúrate de que esté limpio. No quiero que nadie sepa lo que realmente está pasando si se entera de algo». David no esperó a escuchar más. Sus piernas lo llevaron instintivamente por el pasillo, su mente acelerada, su corazón latía con fuerza en sus oídos mientras se movía tan rápido como podía, manteniéndose agachado para evitar ser visto. Si supieran lo que estaba haciendo, si supieran que estaba aquí, sería un pato sentado mientras doblaba la esquina y se dirigía hacia la salida. Chocó con algo, o más bien con alguien. El impacto lo hizo estrellarse contra el suelo, dejándolo sin aliento. Se puso de pie de un salto solo para encontrarse con los ojos penetrantes de un hombre parado. Sobre él era otro de los altos ejecutivos, un hombre con el que David había trabajado durante años. Su rostro era elegible, pero la tensión en su postura le decía a David todo lo que necesitaba saber. «No deberías estar aquí», dijo el ejecutivo en voz baja y advirtiendo: «No eres bienvenido». David dio un paso atrás, la adrenalina corriendo por sus venas. Esto no era solo una advertencia, era una amenaza. Podía sentir las paredes cerrándose sobre él. Podía sentir la soga apretándose alrededor de su cuello. Ellos sabían que lo sabían todo. «No me voy hasta que sepa la verdad», dijo David. Su voz firme, su miedo todavía estaba allí, pero estaba enterrado bajo la urgencia de terminar lo que había comenzado. El ejecutivo sonrió, su expresión endureciéndose. «No lo entiendes, ¿verdad? Esto no se trata solo de ti, se trata del sistema. Has estado cavando en lugares donde no deberías y ahora te has puesto a ti mismo y a tu familia en riesgo». La mente de David recordó la advertencia de su padre, las palabras de Emma, las amenazas que habían llegado de todos los ángulos. Esto era más grande de lo que jamás había imaginado. «Voy a exponer todo», dijo David, su voz temblando con resolución. «No importa lo que me cueste». El ejecutivo no se inmutó, en cambio metió la mano en el bolsillo de su
chaqueta y sacó algo que hizo que el estómago de David se revolviera. Un arma. David congeló su mente luchando por una salida ahora. No podía correr sin ser atrapado, tenía que mantener la calma, tenía que pensar que el arma en la mano del hombre era una clara señal de que las apuestas eran más altas que nunca. Levántate, ejecutivo, ordenó. Vamos a dar un pequeño paseo. Vendrás conmigo, si no lo haces puedo prometerte que será el último paseo. Que desde los ojos de David se movieron rápidamente en busca de alguna salida. Su pecho se apretó cuando el ejecutivo dio un paso adelante, el arma brillando en la penumbra. La realidad de la situación lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Había subestimado lo lejos que estaban dispuestos a ir a proteger sus secretos. No voy a ir a ningún lado contigo, dijo David, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía, pero la sonrisa del ejecutivo era fría, despiadada. «¿O no tienes elección en el asunto?», dijo acercándose a David. No esperó el siguiente movimiento. Sin pensar salió corriendo, sus pasos resonando por el pasillo, su corazón latía en su pecho. Los gritos furiosos del ejecutivo resonaron detrás de él, pero David siguió corriendo. El peso del arma, el miedo a ser atrapado lo empujó hacia adelante y irrumpió por la salida trasera, cerrando la puerta detrás de él, y no paró de correr hasta que llegó a su auto. Sus manos temblaban mientras buscaba torpemente las llaves, su respiración entrecortada y rápida. No miró atrás, no esta vez, no hasta que estuvo muy lejos. Mientras aceleraba hacia la noche, David se dio cuenta de que ya no solo estaba luchando por la verdad, estaba luchando por su vida, y no había vuelta atrás. Ahora el juego había cambiado por completo, y el precio de exponer la corrupción en la compañía se estaba volviendo mucho más alto de lo que alguna vez había imaginado. La única pregunta que quedaba era si sobreviviría lo suficiente para sacarlo todo a la luz. Las manos de David agarraron las ruedas dentadas con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Su respiración se convirtió en ráfagas cortas y agudas mientras la adrenalina corría por sus venas. Todavía estaba conmocionado por el encuentro en el pasillo. La pistola en la mano del ejecutivo persistía en su mente, pero el miedo no lo detuvo, lo impulsó. No había vuelta atrás. Ya no podía ir a lo seguro, no podía dudar. Necesitaba respuestas y necesitaba exponer a las personas detrás de la red de mentiras que había estado controlando la compañía durante tanto tiempo, pero era más grande que eso. Ahora habían tratado de silenciarlo, trataron de intimidarlo para que se sometiera, pero no iba a dejarlos. Lo habían subestimado y estaban a punto de aprender lo peligroso que era traicionar a alguien que no tenía nada que perder. El teléfono de David vibró en su bolsillo, sobresaltándolo. Lo sacó. Su corazón dio un vuelco cuando vio el nombre en la pantalla. Era Emma. Respondió rápidamente. Su voz era temblorosa pero decidida. Emma. David, escúchame. Estás en aún más peligro. Entonces te das cuenta de que la voz de Emma llegó en pánico y urgente. Saben que estás tras ellos. La gente con la que estás tratando es despiadada. No se detendrán hasta destruir todo por lo que has estado trabajando. Tienes que tener cuidado. No puedes confiar en nadie. El agarre de David en el volante se apretó. Lo sé, Emma, pero no voy a detenerme. He llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Ahora voy a exponerlos. Emma vaciló. David, ya no se trata solo de la empresa. Saben todo sobre ti, sobre tu padre. Lo usarán en tu contra si es necesario. No quiero verte lastimado. Por favor. Tienes que ser más inteligente que esto. La mente de David recordó la advertencia de su padre. Recordó la mirada en los ojos de su padre, el miedo detrás de su fachada de cal. Sabía que su padre estaba tratando de protegerlo, pero la verdad era más grande de lo que cualquiera de ellos podría haber imaginado. Tengo que hacer esto, dijo David. Su voz se llenó de una tranquila determinación. No puedo dejar que se salgan con la suya. No después de todo lo que han hecho voy a acabar con ellos. Emma, de una forma u otra. Hubo una larga pausa antes de que Emma volviera a hablar, su voz suave pero llena de miedo. Solo prométeme algo, David, prométeme que tendrás cuidado, no confíes en nadie, ni siquiera en mí. Están en todas partes. El corazón de David le dolió ante sus palabras, pero sabía que tenía razón, no podía confiar en nadie. La gente con la que había trabajado durante años, la gente a la que había llamado amigos, todos podían estar involucrados en esto ahora. Estaba completamente solo, caminando por un camino peligroso, sin aliados restantes. Tendré cuidado, dijo David, aunque una parte de él sabía que no sería suficiente. La verdad era peligrosa, la verdad le costaría más de lo que estaba dispuesto a pagar, pero no podía parar ahora. No ahora. Te veré en el lugar habitual mañana por la noche, dijo Emma. Su voz temblaba. Si no aparece, sabré que se acabó. Cuídate, David. David colgó el teléfono, su mente acelerada. Tenía que volver a la oficina, tenía que cavar más profundo, encontrar más evidencia, exponer la corrupción al más alto nivel, pero el miedo que había estado carcomiendo durante semanas se parecía más real que nunca. Cuanto más se acercaba a la verdad,
Más peligrosas se volvían las cosas mientras conducía de regreso a la ciudad. Sus pensamientos seguían volviendo la figura que había visto antes. El señor Thompson, el ejecutivo que lo había despedido y el hombre extraño con el que había estado hablando. Esa conversación no había sido sobre un simple despido, había sido sobre algo mucho más siniestro. Le tenían miedo, sabían de lo que era capaz y ese miedo significaba que harían cualquier cosa para detenerlo. El cielo sobre su cabeza se oscureció, las calles se volvieron más desoladas a medida que David se acercaba al corazón de la ciudad. Sabía que tenía que llegar al fondo de esto, tenía que encontrar la fuga, exponer la red que había estado controlando todo desde las sombras, pero ¿cuánto más podría empujar? Antes de que todo se derrumbara, mientras entraba en el estacionamiento del edificio de la empresa, no podía quitarse la sensación de que estaba caminando hacia una trampa. Cada movimiento que hacía estaba siendo observado, cada decisión estaba siendo rastreada y pronto la gente detrás de escena se estaría acercando. David salió del auto, se puso la pulsera, miró a su alrededor, pero el estacionamiento estaba vacío. Caminó rápidamente hacia el ascensor, sus pasos resonando en el silencio cuando las puertas se abrieron. Entró y presionó el botón para el piso superior donde trabajaban los ejecutivos más altos de la compañía. El viaje se sintió como una eternidad. La tensión en su cuerpo crecía con cada segundo que pasaba. El aire se densaba con el peso de lo que venía. No estaba seguro de en qué se estaba metiendo, pero sabía que iba a cambiar todo. Las puertas se abrieron con un suave timbre y David salió al pasillo silencioso. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras se movía hacia las grandes puertas dobles que conducían a las oficinas ejecutivas. Se detuvo justo afuera de las puertas. Tomó una respiración profunda. Esto era. Abrió las puertas. La habitación estaba oscura. Las luces se atenuaron, pero podía ver las siluetas de las personas dentro. Sus ojos inmediatamente se fijaron en la figura parada a la cabecera de la mesa. Su padre. El corazón de David dio un vuelco cuando dio un paso adelante. Su voz apenas era un susurro. Papá. El director ejecutivo se había levantado de golpe. Sus ojos se abrieron de sorpresa. David, ¿qué estás haciendo aquí? Antes de que David pudiera responder, la puerta detrás de él se cerró de golpe y se giró justo a tiempo para ver las figuras de varios hombres armados entrando. La habitación donde se había preparado la trampa. Papá David gritó con voz llena de pánico. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando? El rostro del director ejecutivo era una máscara de fría indiferencia. Lo siento, David, pero esta es la única forma en que nos has puesto a todos en riesgo. David sintió una desagradable comprensión instalarse en su estómago. Su padre lo había sabido todo el tiempo. Había sido parte de la conspiración, un peón en el juego más grande, y ahora David no tenía dónde correr mientras los hombres armados avanzaban hacia él. David se dio cuenta de lo mucho que había subestimado las fuerzas que trabajaban en su contra. Esto ya no era solo una lucha por la verdad. Era una lucha por la supervivencia y al final la verdad podría costarle todo.